Muy buenos días, bienvenidos al último vídeo de la guía dedicado a aprender Virtual Commissioning. Hoy vamos a analizar el montaje y la programación de una línea de producción, que incorpora todos los modelos y los conceptos dados a lo largo de la guía. Como podéis ver en las imágenes de la portada, el modelo está inspirado en una fábrica de café soluble, donde encontramos una etapa de llenado, una etapa de inspección y una última etapa de embalaje. La idea detrás del diseño de esta fábrica no es tanto aproximarse a la realidad, sino que busca sobre todo resumir lo cursado a lo largo de la guía, repasando todos los conceptos de los tres programas utilizados. De esta forma vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera va a estar dedicada al modelo en NX, donde vamos a ver cómo sacarle provecho a la ventana de expresión de tiempo de ejecución. Además, aprenderemos a definir nuevos materiales y analizaremos por encima los aspectos más relevantes de la línea de producción. Luego pasaremos a echar un vistazo al código ladder, donde crearemos subrutinas con las funciones y donde programaremos contadores y temporizadores. Y finalmente, terminaremos el vídeo construyendo un HMI muy completo, en el que incluiremos una gran multitud de nuevos elementos. Estos nos permitirán replicar una interfaz hombre-máquina mucho más realista e interesante. Dicho esto, comenzamos abriendo el modelo de NX. Como podéis ver, la fábrica incorpora un gran número de componentes. En primer lugar, encontramos la estación de llenado. Aquí llegan los botes de café vacíos, y a través del movimiento de una mesa giratoria, estos van rotando a través de las distintas posiciones del proceso. La primera de estas posiciones se corresponde con el llenado, donde una fuente de objetos hace aparecer un pequeño cuerpo cilíndrico que simula el café. Luego, el bote viaja hasta la posición del robot escara. Aquí, el robot recoge las tapas por medio del parámetro sticky, que ya mencionamos en el sexto vídeo, y luego las coloca en la parte superior del bote de café. Después, mediante una secuencia de operaciones, se combina la acción de un sumidero y de un transformador para dar la impresión de que la tapa queda acoplada correctamente. Finalmente, los cuerpos salen de la mesa y se dirigen a la segunda subestación por medio de la cinta transportadora. Esta es la etapa de inspección, donde el usuario puede elegir que un bote sea analizado por el brazo robot. Como podéis ver, es el brazo robot visto en el vídeo anterior, y nuevamente se encuentra programado a partir de la cinemática inversa. Posteriormente, el bote se puede desechar o este puede volver a la cinta principal, que lo conduce hasta la estación de embalaje. En esta última estación, una garra montada sobre unas guías de aluminio se encarga de posicionar los botes en la caja. Desde el HMI, el usuario puede elegir la posición donde quiere que la garra deposite los botes de café, dando así por terminado el proceso. Una vez realizada esta pequeña introducción a la fábrica, pasamos a ver para qué nos puede ser útil la ventana Expresión de tiempo de ejecución. Desde aquí, el usuario puede definir expresiones en función del tiempo, por lo que vamos a aprovecharla para crear una expresión que indique al PLC virtual que la simulación ha comenzado. Esto nos permitirá resetear todas las variables del PLC cada vez que comencemos una nueva simulación. De esta forma, creamos la siguiente expresión. If sim elapsed time, es decir, si el tiempo de ejecución es mayor o igual a 2 segundos, entonces true, else false. Si asociamos esta expresión a una señal de salida, la cual denominaremos inicio de simulación, podremos saber desde el HMI cuál es el estado actual de la simulación. De esta forma, si la simulación se encuentra parada o lleva menos de 2 segundos en marcha, entonces la señal asociada presentará un valor false. Realizamos el mapeo y le damos a reproducir para ver cómo se comporta la señal. Vemos que su valor es falso hasta que transcurren los 2 segundos. Después, su estado pasa a verdadero. Ahora vamos a ver cómo definir nuevos materiales. En este caso queremos crear un material abrasivo, es decir, con un alto coeficiente de fricción. Esto lo queremos para los grips de la garra. Para definir un nuevo material tenemos una herramienta debajo del cuerpo de colisión. Pero también lo podemos definir directamente desde un cuerpo de colisión cualquiera. Por ello, seleccionamos el cuerpo de uno de los grips. Nos vamos a Material y agregamos uno nuevo. Desde aquí podemos definir el coeficiente de fricción estática y dinámica, además del coeficiente de resistencia a la rodadura y del coeficiente de restitución. Este último sirve para determinar cuánto rebota un cuerpo.
Le asignamos unos valores de 1 a las fricciones y nombramos el nuevo material. Para el grip del lado contrario repetimos el proceso, aunque vemos que en este caso ya tenemos el material determinado. Todos los materiales definidos los podemos encontrar en la carpeta de materiales. Hacer que funcione correctamente un elemento como la garra no es excesivamente complicado, aunque al igual que el parámetro sticky, esta suele fallar en algunas ocasiones. En este pequeño fragmento de vídeo os muestro un modelo que creé hace un tiempo para aprender a definir nuevos materiales y a jugar con la fricción entre cuerpos para simular el comportamiento de una garra. Podéis ver que en general funciona perfectamente, aunque en ocasiones el cuerpo está a punto de caerse. Tenéis, tanto en la descripción como en la página web, un enlace para que os podáis descargar también este modelo, que solo utilizaba la fricción entre elementos para agarrar cubos. Sin embargo, para la garra de la línea de producción, he optado por utilizar un método más fiable. Este método se basa en un pequeño truco que se me ocurrió un día y que consiste en agregar una pequeña plataforma. Esta plataforma se mueve con la garra puesto que están unidas mediante una junta fija. De esta forma, si luego hacemos que este cuerpo sea invisible, dará la impresión de que la garra está haciendo todo el trabajo, cuando en realidad el peso del bote es soportado por la plataforma. Para soltar los botes, simplemente tendremos que desactivar el cuerpo de colisión de la plataforma a través de una secuencia de operaciones, lo cual dejará caer la pieza en la caja. Una vez vista la garra, que es el único componente que no habíamos visto con anterioridad a lo largo de la guía, pasamos a ver una propiedad súper importante a la hora de conectar el modelo de NX con el PLC virtual y con TIA Portal. Como podéis apreciar, cuando comenzamos una simulación en la que tenemos un número muy elevado de componentes y de interacciones entre ellos, vemos que la simulación pierde algo de fluidez y se vuelve más lenta. Esto en general no supone ningún contratiempo. Sin embargo, cuando trabajamos con temporizadores en el código ladder, este retraso puede causar muchos problemas. En la parte inferior de la pantalla tenemos toda la información sobre el tiempo que lleva en marcha la simulación, el retraso del mismo y la velocidad actual. Como podéis imaginar, NX está viendo la simulación con un tiempo de retraso, es decir, con el tiempo que nos muestra el segundo parámetro. Sin embargo, para TIA Portal solo existe el primer parámetro, y no es capaz de detectar el delay de NX. Esto hace que secuencias de operaciones complejas definidas en TIA Portal son muy propensas a dejar de funcionar como deben. Evidentemente, no hay forma de hacer que la simulación corra más rápido, pero sí podemos hacer que el PLC virtual y por tanto TIA Portal sean capaces de detectar el tiempo de retraso de NX. Para ello debemos ir al menú, Preferencias y pinchar sobre el diseñador de conceptos de mecatrónica. Desde aquí nos vamos a la ventana de simulación conjunta y confirmamos que utilice la sincronización de tiempo con el PLC Sim Advance, es decir, con nuestro PLC virtual. Esto es quizás de las cosas más importantes que podéis aprender, pues si ambos programas no van en sincronía, no se puede realizar una puesta en marcha virtual en condiciones. Finalmente, os muestro por encima todos los componentes agregados al programa. Podéis ver que todos están nombrados con la estación a la que pertenecen, logrando así ordenar un poco el trabajo. Además, podéis ver que todos los sensores utilizados presentan una gama de colores distinta. Los que están pintados en azul se encuentran conectados al PLC virtual, mientras que los morados y los amarillos no. Los morados se utilizan para crear secuencias de operaciones, mientras que los amarillos son sensores asociados a transformadores o sumideros de objetos, es decir, solo están ahí para modificar la apariencia de las piezas según avanzan por la línea. Con esto terminamos todos los conceptos de NX. Por lo tanto, procedemos a abrir TIA Portal donde veremos cómo está configurado el código ladder. Podréis observar que he eliminado algunos segmentos del código para enseñaros a trabajar con contadores, temporizadores y con señales analógicas. En primer lugar, abrimos el bloque main, donde podemos ver los segmentos creados para definir los relés de parada de emergencia y el relé de on-off. Estos ya los vimos en el vídeo del cilindro de doble efecto, pero como podéis ver, en este caso he añadido al segmento de on-off un contacto normalmente abierto asociado a la señal de inicio de simulación. Esto evita que podamos comenzar el programa sin que la simulación de NX esté en marcha. Luego encontramos un segmento dedicado a un relé de reset, con el cual resetearemos todos los componentes del sistema. Un poco más abajo tenemos el código que controla los movimientos de las cintas transportadoras. Y después encontramos un segmento donde vamos a añadir las rutinas correspondientes a las estaciones de trabajo.
En estos bloques se encuentra programado el código ladder de cada una de las estaciones, por lo que las incorporamos al bloque main arrastrándolas hasta las ramas del código. De nuevo, esto nos permite presentar un trabajo más ordenado. Finalmente, encontramos un contador que utilizamos para ver el número de botes que han sido procesados. Vemos que se trata de un contador ascendente que cuenta hacia arriba con cada flanco de subida del sensor de llegada. Además, se resetea a 0 cada vez que comienza de nuevo la simulación. Una vez visto el main, pasamos a analizar los bloques función. No vamos a entrar en mucho detalle en este vídeo sobre cómo se ha realizado todo el código, ya que existen aproximadamente 65 variables y el vídeo sería demasiado largo. Por ello, si os interesa ver cómo está ideado todo el código, os recomiendo descargaros el PDF con el resumen paso por paso de este vídeo, ya que ahí explico en gran detalle todas las variables involucradas, además del código ladder en sí. Simplemente destacar que se ha decidido programar el movimiento del robot Scara mediante una secuencia de operaciones en NX, lo cual podemos ver simplifica enormemente el código del PLC. Por otro lado, la programación del movimiento de la garra se ha realizado exclusivamente desde el PLC. Esto se traduce en que no ha sido necesario definir ninguna secuencia de operaciones en NX, simplemente se han definido las operaciones correspondientes a los movimientos de la garra. Esto se ha hecho así para mostraros las dos formas de las que se puede abordar una misma situación, dependiendo de si queréis hacer mayor hincapié en la programación ladder o en la secuencia de operaciones de NX. Tras analizar las distintas estrategias para programar los robots, pasamos a ver cómo trabajar con los controladores y temporizadores. En primer lugar, vamos a completar un pequeño segmento del código de la primera estación. En este caso, vamos a añadir un contador ascendente para controlar las fuentes de objetos. El objetivo de este segmento será que el programa active las fuentes un número de veces definido por el usuario. Por ello, comenzamos añadiendo un contador ascendente. En primer lugar, debemos decidir la variable con la que queremos que este contador comience a contar. En este caso, le diremos que cuente 1 cada vez que se produzca una rotación de la mesa giratoria. Luego, añadimos la condición para devolver a 0 el contador. Para ello, utilizamos un contacto asociado a la señal de inicio de simulación. Como podéis observar, es una señal muy útil a la hora de crear el código. Y finalmente, añadimos la variable que muestra en tiempo real el valor actual del contador. Con esto listo, pasamos a crear la rama encargada de activar las fuentes. Aquí añadimos unos contactos normalmente abiertos asociados a un sensor y al relé de on-off. Luego añadimos una comparación lógica, que únicamente estará activada cuando el valor del contador sea menor que un número establecido por el usuario. Por ahora, escribimos simplemente el nombre de esta variable, y posteriormente la definiremos como una variable analógica de entrada. Por último, terminamos la rama añadiendo las bobinas correspondientes a las fuentes. Ahora ya podemos pasar a agregar la variable int de la que os hablaba. Por este motivo nos vamos a la pestaña con las variables de la primera estación. Desde aquí, creamos el parámetro y definimos su dirección. En este caso se trata de un dato de tipo entero. Las variables analógicas las vamos a definir generalmente en direcciones elevadas, tales como en las direcciones 100, 102, 104, etc. Es muy importante no definir ninguna otra variable en estas direcciones o en las direcciones intermedias, es decir, en las direcciones 101, 103, etc., ya que alterarían el valor del parámetro. Añadimos la variable a la operación lógica y podemos dar por terminado este segmento.
Luego pasamos a trabajar con un temporizador. En este caso es un temporizador que utilizamos para medir el tiempo que el brazo robot de la segunda estación está inspeccionando la pieza. Copiamos y pegamos los contactos de la rama superior, pues queremos que el temporizador se active cuando el estado del sensor de llegada sea verdadero. Luego añadimos un temporizador con retardo a la conexión y lo nombramos. Después seleccionamos el tiempo tras el cual queremos que se active la salida del temporizador. En este caso serán 15 segundos. Es importante poner aquí 15S, ya que si solo ponemos 15, el programa pensará que son 15 milisegundos. Además, agregamos una variable que nos permite ver el tiempo real del temporizador. Esta variable también es analógica, por lo que ahora pasamos a agregarla. Nos vamos a las variables de la segunda estación y añadimos esta variable que será de tipo tiempo. Al igual que con la variable analógica del contador, definimos su dirección. En este caso no podemos elegir la dirección 101, ya que está reservada para la variable del contador, por lo que elegimos la siguiente, la dirección 102. Finalmente, en la salida del temporizador añadimos una marca que indique cuándo ha terminado la inspección. Con esto terminado, pasamos a trabajar con el HMI. Como os he comentado anteriormente, si os interesa ver el código completo con explicaciones, podéis descargaros el PDF con el resumen. Agregamos una nueva interfaz hombre-máquina. Vemos que cuando añadimos un HMI nos aparece la siguiente ventana, donde podemos realizar unos ajustes previos del dispositivo. Por ejemplo, podemos modificar el formato de la imagen, especificando si queremos añadir un encabezado o si lo preferimos sin nada. Además, podemos seleccionar el color de fondo de la pantalla. Luego encontramos la ventana de avisos, aunque en este caso desactivamos todos. A continuación tenemos la ventana de imágenes, que nos permite determinar el número de pantallas que queremos añadir y definir su nivel dentro del HMI. Si quisiéramos añadir alguna imagen extra, simplemente tendríamos que pinchar sobre el icono con el símbolo más. En este caso, queremos una imagen principal y 3 imágenes secundarias que se correspondan con cada una de las estaciones. También encontramos las imágenes del sistema, las cuales desactivamos. Y finalmente tenemos la posibilidad de añadir o quitar botones. Estos los podemos colocar en los laterales o en la parte inferior de la pantalla. Además, podemos crear algunos accesos directos con estos botones. Por ejemplo, podemos añadir un botón que nos lleve directamente a la pantalla de inicio, o un botón que apague el HMI. Guardamos y vemos que en la carpeta de imágenes nos aparece la imagen principal y las 3 imágenes correspondientes a cada estación. En la ventana de inicio encontramos 3 botones con los que podremos navegar a las diferentes ventanas, aunque en este caso los vamos a eliminar para aprender nosotros mismos a programarlos. Como podéis ver, yo ya tengo un archivo con el HMI creado y lo utilizaremos de guía para crear el nuestro desde cero. En primer lugar, vamos a construir el panel de control, que está formado como siempre por los botones de Start, Parada, Parada de emergencia y Reset. Además, añadimos un círculo que convertiremos en un indicador para saber cuándo da comienzo la simulación.
Finalmente, añadimos el cuadro de texto. Una vez hecho esto, pasamos a asociar los botones con las variables del PLC. Para ello, seleccionamos el botón de Start y nos vamos a la ventana de Eventos. Aquí, en la sección de Pulsar, añadimos la función de activar bit mientras la tecla está pulsada y asociamos el botón con la variable Start. Luego le añadimos una animación. En concreto, vamos a hacer que el botón se vuelva de color verde cuando el relé de On-Off esté activado. Hacemos lo mismo con el resto de los botones. Finalmente, le asignamos una animación al indicador luminoso. En este caso, queremos que se vuelva de color rojo en cuanto la variable inicio de simulación sea verdadera. Con el panel de control terminado, pasamos a añadir los botones que nos permitirán ir de una ventana a otra. Los añadimos y les modificamos un poco su apariencia desde la ventana de propiedades para distinguirlos del resto de botones. Finalmente, le asignamos un evento desde la sección de soltar. En este caso, queremos que se active una imagen al hacer clic sobre el botón. Por último, seleccionamos la imagen a la que lo queremos emparejar. Copiamos y pegamos para repetir el proceso con los otros dos botones. Después, vamos a añadir las fotos de cada estación. Para ello, incorporamos una nueva imagen al HMI. Desde la ventana de propiedades podemos elegir la foto que queremos seleccionar. Podéis ver que TIA Portal cuenta con varias imágenes de stock, pero si pinchamos en el botón de abajo a la izquierda, entonces podemos importar un archivo desde nuestro ordenador. La colocamos en posición. Y le ponemos un pequeño marco. De nuevo, copiamos y pegamos para repetir esta tarea. Finalmente, nos vamos a la herramienta de gráficos para incorporar algunos iconos. En este caso, queremos añadir unas flechas. Con esto terminado, copiamos lo que acabamos de realizar y lo pegamos en el resto de pantallas del HMI. De esta forma tendremos acceso al panel de control desde cualquier sitio y podremos movernos a las pantallas que queramos.
Además, vemos que estas pantallas incorporan un botón atrás que nos permiten volver a la pantalla de inicio. Ahora ya podemos añadir las distintas funciones a cada pantalla. En la imagen de inicio añadiremos un recuadro donde podemos seleccionar el número de componentes que queremos procesar y una barra que nos muestra el número de botes terminados. Por ello, añadimos el cuadro de texto y un campo de entradas y salidas. Pinchando sobre este, lo asociamos a la variable analógica int que creamos anteriormente. Después insertamos la barra. Desde la pestaña de propiedades podemos seleccionar su rango y relacionarlo a una variable. En este caso, se trata de la variable que presenta el estado actual del contador que hemos programado en el bloque main. Por ello, esta variable no se encuentra con el resto de variables del PLC, sino que la encontraremos en el bloque de datos del contador. Finalmente, modificamos su apariencia a nuestro gusto. Ahora pasamos a diseñar la interfaz de la primera estación. Vemos que esta es muy sencilla, pues solo incorpora un botón que nos permitirá controlar el movimiento del disco de la mesa giratoria de forma manual. Por lo tanto, añadimos una forma rectangular, el cuadro de texto y el botón. Este último lo asociamos como siempre con su variable correspondiente. Después pasamos a la pantalla de la segunda estación. En este caso, podemos apreciar un botón que nos permite decirle al programa si queremos enviar una pieza a inspección. Además, encontramos otro cuadro de entradas y salidas, pero en este caso, este se encuentra asociado a la variable analógica de tiempo que definimos anteriormente. Finalmente, aunque ahora es invisible, al lado del indicador de tiempo de inspección tenemos un interruptor con el cual podemos descartar la pieza o devolverla a la línea de producción. Por lo tanto, comenzamos añadiendo el botón y el campo de entradas y salidas. Este lo emparejamos con la variable de tiempo que se encuentra con el resto de las variables de la segunda estación. Por último, modificamos el número de dígitos que queremos que nos muestre y le añadimos los decimales que deseamos.
Además, configuramos el botón, que se me había olvidado hacerlo antes. A continuación, añadimos el interruptor que os he mencionado anteriormente. Para modificar el texto del interruptor, nos vamos a la ventana de propiedades y modificamos el título de este. Aquí podemos poner si la pieza está OK o si está mal. De nuevo, lo asociamos con la variable del PLC. Para hacer que este solo sea visible una vez termine la inspección, le añadimos una nueva animación. En este caso se trata de modificar su visibilidad. Por lo tanto, hacemos que solo sea visible cuando la variable fin de inspección sea verdadera, es decir, cuando ésta valga 1. Hacemos lo mismo con el texto que se encuentra encima del interruptor. Finalmente, hacemos que el recuadro con el tiempo de inspección se ponga de color verde cuando la variable fin de inspección valga 1, es decir, cuando la inspección haya terminado. Por último, pasamos a crear la pantalla de la estación de embalaje. En este caso, contamos con una serie de interruptores con los que el usuario puede elegir la posición donde quiere depositar los botes en la caja. Para ello, agregamos todos los interruptores con su correspondiente cuadro de texto. Copiamos y pegamos para crear los 6 interruptores. Después, uno por uno, le asignamos a cada interruptor su variable correspondiente. Hacemos esto con todos los interruptores. Dado que además tenemos colocados sensores en cada posición de la caja, haremos que los interruptores se vuelvan de color verde cuando su sensor esté activado. Con esto ya tendríamos terminado todo el HMI y podemos pasar a ver si todo funciona correctamente. Por lo tanto, simulamos el nuevo HMI y cargamos el código ladder al PLC virtual. Luego colocamos el HMI en una posición que no nos moleste mucho y abrimos de nuevo NX. En este caso vamos a hacer invisibles algunos componentes del sistema, para lograr una simulación más fluida.
Finalmente comenzamos la simulación. Podemos observar cómo el indicador rojo se apaga. Luego, en cuanto transcurren los 2 segundos de simulación, este vuelve a encenderse. Pinchando sobre el campo de entradas y salidas podemos seleccionar el número de botes que vamos a querer procesar. En este caso seleccionamos solo 2 botes. Le damos al botón de Start y vemos cómo se pone en marcha el sistema. Después nos movemos hasta la ventana correspondiente a la primera estación, para controlar el movimiento del disco de forma manual. Vemos cómo se produce el llenado del bote con café. En cuanto el siguiente bote llega a la posición deseada, volvemos a activar el movimiento del disco. Ahora, el robot Escara entra en juego para colocar la tapa mediante la propiedad de Sticky. Con esto nos desplazamos hasta la estación de inspección. Pinchamos sobre el botón de inspeccionar la pieza y vemos cómo una de las compuertas se abre para llevar el bote hasta la posición del robot. Cuando éste entra en contacto con el sensor de posición, se detiene la cinta y comienza el movimiento del robot. Asimismo, observamos que se pone en marcha el indicador de tiempo de inspección. Cuando el robot termina y el tiempo llega a los 15 segundos, entonces el indicador se vuelve de color verde y el interruptor se hace visible de nuevo. Ahora podemos decidir si queremos descartar o no la pieza. En este caso, decidimos reincorporarla a la línea de producción. Finalmente, vamos a la pantalla de la tercera estación para elegir la posición donde queremos depositar los botes. Seleccionamos que el primero se coloque en la primera posición. Aquí podéis ver muy bien cómo hace su función la plataforma de la garra y cómo desplaza la pieza hasta la posición deseada. Ahora vamos a hacer invisible este cuerpo, para que dé la sensación de que efectivamente es la garra la que está realizando todo el trabajo. Para el último bote, escogemos que este vaya hasta la posición 2. Comprobamos que cuando los botes se dejan caer en la caja, los sensores correspondientes a cada posición hacen que los interruptores se vuelvan de color verde. Finalmente, volvemos a comenzar la simulación, pero esta vez vamos a comprobar que también funcionan el botón de parada de emergencia y el botón Reset. Vamos a probar la parada de emergencia del robot Escara en 2 posiciones distintas. En primer lugar, pulsamos el botón cuando el robot Escara está de camino a recoger la tapa. Aquí vemos que tanto el disco como el robot se paran en seco, tal y como queríamos. Con la parada de emergencia activada, comprobamos que efectivamente no podemos interactuar con el botón de Start. Después, pulsando el botón Reset, observamos cómo los componentes terminan el movimiento que estaban realizando y esperan aquí hasta que volvamos a iniciar la simulación. Ahora vamos a parar el sistema cuando el robot ya ha cogido la tapa. Vemos que con el sistema parado, el robot no desactiva la ventosa en ningún momento. Además, cuando reseteamos el sistema, comprobamos que efectivamente el robot vuelve a la posición de inicio sin dejar caer la tapa. Genial. Pues con esto ya habríamos comprobado que todo funciona como debe. Quiero daros las gracias por haber seguido esta guía hasta el final. Espero que os haya servido de muchísima ayuda y que os haya parecido muy útil. Realizar este proyecto me ha llevado varios meses de trabajo y mucho esfuerzo, por lo que agradecería muchísimo que me dejarais saber en los comentarios si efectivamente os ha servido de ayuda. Aunque aquí termina todo el trabajo relacionado con el Virtual Commissioning, os recomiendo que veáis el próximo vídeo donde os explico brevemente cómo hago yo para convertir estos archivos de NX en modelos de realidad aumentada. Os aseguro que será un vídeo muy interesante. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.